Meose Watashi. Capítulo 3. Toma. Parte 3. No tuve oportunidad de expresar nada después del encuentro entre Inori y Saeko, a pesar de que tenía tanto que decir. Pero no todo estaba perdido, pues tenía el presentimiento, no, la certeza, de que encontraría a Inori en el que se había vuelto nuestro lugar secreto, en la cima de la colina Umyori. Mis sospechas acabaron por ser ciertas, y ese día, justo al atardecer, ella se hallaba en el mismo rincón donde nos conocimos. Sin poder contener mi deleite, abracé a Inori por detrás, y le susurré al oído. Inori, gracias. Gracias por probarme que me amas. Que a pesar de lo difícil que es para ti, estás dispuesta a luchar por nosotros. Al cabo de unos segundos, no obstante, Inori se dio la vuelta y me vio con una expresión de lamento profundo, y me afirmó enérgicamente. No, toma, lo que sucedió ahora estuvo mal. No era yo, no siento que fuera yo. Hice algo de lo que me siento mal. Dañé a alguien, a quien fuera mi única amiga en mucho tiempo, y me arrepiento. ¿Te arrepientes? Le reclamé al instante, ¿te arrepientes aunque yo no me arrepienta en lo más mínimo de haber enfrentado la presión de todos en el equipo, y en clase? ¿Te arrepientes de haberte puesto de pie para defender a la persona que amas, como si se tratara de algún crimen? No, toma, eso no fue lo que quise decir, intentó refutar ella, pero la interrumpí. Inori, ya me cansé de pelear por los dos. Lo siento, pero, ya estoy harto. Y sin decirle una palabra más, lleno de rabia y tristeza, di la vuelta y procedí a retirarme, dándole a entender a Inori con ello, sin valerme de palabras, que aquella era algo más que una simple retirada. Le di la espalda a Inori mientras me iba, y por eso no pude ver si ella intentó seguirme o no, pero sí pude escucharla mientras me alejaba, primero en altas voces, y al final con susurros. Toma, no te vayas. Por favor, no te vayas. No me dejes. Nuestro rompimiento no se dio de manera expresa, y por eso a mí mismo me daba la impresión de que Inori y yo aún andábamos, así fuera en estado de probatoria, por así decirlo, cuando nos encontrábamos de casualidad en los pasillos, o en la cafetería, sin hablarnos. De hecho, había una parte de mí que me decía a veces, con una voz tenue, que me había equivocado. Y la habría escuchado, de no haber sido por mi razón, la cual me decía, una y otra vez, que si Inori no era capaz de discernir algo tan básico como el luchar por la persona que amas, así tuvieras que ir por encima de tus principios a veces, ¿qué podía esperar de ella después, al cabo de unos meses, ya no se diga años? Aún así, me sentía solo. Y es en soledad que los hombres, a veces, hacemos cosas inexplicables, como tomar soluciones a corto plazo, usar parches, o probar acciones de las que nos arrepentimos después. Y Shizue sonaba sumamente sorprendida cuando me atendió al teléfono. No podía culparla, pues yo también me sentía así. No le pedí que volviéramos, tan solo le dije que deseaba verla, para hablar de los viejos tiempos, pero Shizue, sin embargo, lo tomó de ese modo, y al acercar su boca a la bocina, me susurró con una voz tierna y cadenciosa. Te dije que te esperaría, ¿verdad? Al día siguiente, después de clases, Shizue y yo nos encontramos en la estación de Akanezaka. Sonará extraño, pero Shizue, acostumbrada a sacar provecho de los privilegios de su estatus, no tenía por costumbre viajar en tren, sino en auto. Por eso, en un arrebato, compró un par de boletos para viajar durante todo el día por las líneas locales, y me sugirió que habláramos mientras dábamos vueltas en tren. A pesar de lo raro y apresurado de la idea, no me pareció precisamente mala, y monté el tren, esperando simplemente pasar un buen rato con ella, como en los viejos tiempos, antes de que fuéramos novios. No era hora pico, y el vagón se encontraba desalojado. Y Shizue también se percató de este detalle y, haciendo alusión a ello, entrelazó su brazo al mío y me dijo lo romántico que era aquello. Y entonces, mirando hacia nuestra derecha, Shizue dijo: oh, al parecer no estamos tan solos como creíamos. Qué pena. Moví la cabeza en la dirección hacia donde Shizue estaba viendo, y en efecto, al otro extremo del vagón se hallaba alguien. Una muchacha, con su maletín sobre el regazo, y luciendo el uniforme de invierno de la Reinmei. La vi solo de reojo, y de hecho, pensé pasarla por alto como una chica más de la Reinmei que tomaba esa línea a esas horas, cuando entonces me pareció reconocer algo muy familiar en ella. Aquellos ojos, tan apagados y meditabundos, solo podían ser de Inori. Volví a ver de nuevo hacia donde estaba sentada, con cuidado, sin darle la impresión a Shizue de que observaba a alguien familiar para mí allí. Inori seguía cabizbaja y melancólica, pero no era como de costumbre. Parecía más bien como si nos hubiera visto a Shizue y a mí, a lo lejos, en aquella actitud pseudo-romántica, y luchara en su interior para no venirse abajo del todo. De repente, de manera tímida, Inori comenzó a mover el cuello en mi dirección, y por primera vez en 2 semanas, pudimos vernos a los ojos. No me guardaba rencor en lo absoluto, como era de esperarse, y aunque sabía que en realidad quería romper en llanto, Inori sonrió con ternura, cerrando los ojos, y saludándome con la mano derecha. Y Shizue no la veía por estar concentrada en observar el paisaje citadino afuera del tren. Perfectamente podía corresponder el saludo, aunque no fuera precisamente con la misma calidez de ella. Devolverle la cortesía no me costaba nada y, vaya si seré una mierda, lo que hice más bien fue esquivar su mirada, y actuar como si no la conociera. Fue ruin, lo sé, y me arrepentiré de ello hasta el último de mis días, pero entonces aquella reacción, por alguna estúpida razón, se me hizo la mejor de las opciones. No necesitaba volver a verla para saber que acabé de quebrantar su espíritu con mi cobarde actitud. Cuando llegamos a la siguiente estación, apenas vi la sombra de Inori, quien, a toda prisa, se bajó del tren y, sin meditarlo, se dirigió a otro que iba en dirección contraria hacia el distrito en donde vivía.
Bajo otras circunstancias, su actitud habría pasado por irracional, pero yo mejor que nadie sabía que su intención era huir de mí, y del dolor que le causaba, no el hecho de vernos a Isizue y a mí juntos, sino la indiferencia con la que la había tratado. Mi entre comillas cita con Isizue terminó sin los resultados que ella esperaba, pero dijo haber pasado un buen rato, teniendo la fe de que era solo cuestión de tiempo antes de que volviera a ella, a lo cual no respondí nada, recordando una y otra vez el fugaz instante en el que Inori abandonó el tren. Pensaba tanto en ella y en el mal que le había hecho desde nuestro corte, que al llegar la noche, aún en la calle, camino a casa, decidí al fin llamar a Inori a su móvil, pero sin resultados. Caminé un poco más, despacio, hasta llegar a una encrucijada en donde había un puesto de ramen con la televisión prendida. Los clientes, más que comer, estaban literalmente prendidos al aparato. Al acercarme, me percaté de que lo que veían eran las noticias, en las cuales se transmitía un inusual y reciente evento. Un par de trenes se habían estrellado entre las estaciones de Nagase y Akanezaka, puntos que no hacía mucho Isizue y yo apenas habíamos cruzado. No sabía por qué, pero la nueva, aparte del impacto que venía con ella, me impresionó y, un segundo después, despertó en mí un mal presentimiento. Un momento después, recibía una llamada telefónica de alguien que tenía mucho tiempo de no llamarme. Para que Saeko me hablara, después de todo lo que había pasado entre nosotros, debía tratarse de algo importante, y en verdad así fue. Me dijo que Inori había estado en uno de los trenes accidentados, y que sabía en qué hospital se hallaba internada, a un par de kilómetros de donde estaba. No sé cuánto tiempo me tomó llegar hasta ahí, pero debió ser poco, pues no recuerdo haberme detenido ni un solo instante, ni siquiera ante semáforos en rojo, y mi cuerpo entero estaba bañado en sudor al llegar a la sala de espera, en donde Saeko me aguardaba, con una expresión que sugería más incertidumbre que alivio. Cuando el estado de inconsciencia de Inori fue claro tanto para sus familiares como para nosotros, por parte de los médicos, Saeko y yo decidimos, aquella noche al menos, pasarla en el hospital hasta altas horas de la noche, en parte para hacerle compañía a Inori, afuera de su habitación, y en parte para reflexionar sobre qué había sido de nosotros tres hasta la fecha. Hombro con hombro, sentados en aquella banca, ambos nos mantuvimos en silencio por largo tiempo, hasta que Saeko al fin dijo en voz baja, sin volver a verme: la verdad es que no odio a nadie. Solo lo dije porque eso me hacía ver fuerte, y fuerza era lo que más sentía necesitaba en aquel momento, así fuera a costa de comportarme como alguien que no era. Quise decirle que lo entendía, que no necesitaba explicarme nada, que nada había que perdonar, pues yo cargaba con tantos o más pecados que ella, pero Saeko continuó, esta vez volviéndome a ver, y mostrando la vulnerabilidad de su estado emocional con una expresión llena de dolor y arrepentimiento. Sé que no me lo creerás, pero más que vengarme porque era ella a quien tú realmente querías y no a mí, lo que deseaba era que Inori fuera más como yo, que le hiciera caso a sus emociones como yo lo hago, que quisiera, se alegrara, y odiara como yo lo hacía. Quería que se expresara en un lenguaje que pudiera entender, pero ella simplemente siempre estaba por encima de mí. Y de mí, Saeko. Y de mí también, le contesté, volviéndola a ver. Ninguno de nosotros pudo entenderla, y por lo tanto, de un modo u otro, siempre quisimos, tú y yo y todos en la escuela, que se bajara de su pedestal para caminar entre nosotros. Jamás debimos pedírselo. No había necesidad. Toma, pasó a preguntarme Saeko entonces, tú la amas realmente, ¿verdad? A lo que respondía sintiendo, sin emitir palabra, pero expresándolo con claridad inequívoca. Entonces, perdóname por esto. Y Saeko acercó sus labios a los míos, y los besó por no más de 5 segundos. Por alguna extraña razón, no sentí que estuviera haciendo algo malo, y esto lo entendí mejor cuando ella separó sus labios, y me dijo con una sonrisa amigable: de esta manera no tendré arrepentimientos al momento de renunciar a ti, y es ahora. ¿Me crees? Te creo, le contesté, y entonces nos tomamos de la mano, más como amigos que como enamorados por unos instantes, hasta que al fin decidimos volver a casa ese día, confiando en que no pasaría mucho tiempo antes de que Inori recobrara la consciencia. Pero llegamos al final del otoño, e Inori, contrario a nuestras expectativas, continuaba durmiendo plácidamente sobre la cama de su habitación. Fue entonces cuando a Saeko y a mí al fin nos pegó fuerte la posibilidad de que Inori podría pasar el resto de su vida así, sin abrir los ojos, sin volver a nosotros. Saeko lo tomó realmente muy mal, y aunque trataba de actuar casualmente ante el inconsciente cuerpo de Inori durante nuestras visitas, llegó una tarde en la que perdió el control, y le dijo a su amiga, llorando: Inori, si no despiertas, no podremos volver a practicar tiros al aro como solíamos hacerlo antes, ¿recuerdas? No podrás volver a tomar la mano de Toma, quien te espera con más ansias que yo. Por favor, no pienses que el otro lado es mejor. Lo que veas, lo que sientas allá, es mentira. Es mentira. Le exclamó, y se tiró sobre su regazo, teniendo la seguridad de que aquella alma, con un pie del otro lado ya, la escuchaba. Yo traté de calmarla, de hacerle ver que con desesperarse nadie ganaba nada, y entonces, escuchamos su voz, aunque débil, pronunciando nuestros nombres como si nos llamara a lo lejos. Ninguno de los dos pudo creerlo. Nos tomó algunos segundos darnos cuenta de que aquello era real, y que Inori, ya fuera por la súplica de Saeko, su propia voluntad, o ambas, había regresado. No sé si Inori trató de decir más, solo recuerdo que mi voz y la de Saeko llenaron su cuarto, y luego el pasillo de la sección en donde estaba, con las exclamaciones: Doctor. Doctor.